Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en este tiempo devocional. Un espacio que nació en medio de esta pandemia y que nos ha quedado para seguirnos alimentando espiritualmente desde nuestras casas. Me alegra muchísimo poder encontrarme con ustedes en este tiempo los martes y los jueves a las 8 de la noche con el propósito de estudiar la palabra de Dios, de aprender un poco más de ella, de orar por las diferentes situaciones. Particularmente hemos orado mucho por la situación que se nos ha presentado a nivel mundial con el COVID-19 y que queremos pronto superarla, que ya esto quede como una experiencia del pasado, lógicamente con las debidas enseñanzas, con el debido aprendizaje que debe quedarnos después de una situación tan difícil como la que hemos vivido toda la humanidad, no solamente Colombia, sino toda la humanidad. Pues bienvenidos, hemos estado, después de haber pasado en diciembre tiempos de Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, luego pretendimos encontrar un poco esa identidad de Él. Y si nos hubiésemos ido por Mateo, Marcos y Lucas, que son evangelios valiosísimos y de una riqueza extraordinaria, pues habríamos podido empezar a analizar la vida de Jesús desde su nacimiento. Pero escogimos Juan, escogimos el evangelio de Juan, el prólogo, la primera parte del prólogo, que es poético, del versículo 1 al 18, de ahí en adelante es un prólogo histórico. Pero esa primera parte nos enseña la identidad de Jesús, no desde el nacimiento de María, sino desde la eternidad. En esa eternidad hemos visto la superexistencia del Señor, superexistencia, que siempre ha existido, que cuando todo se creó, pues como Él siempre ha existido, Él no es creado, ya existía. Estaba junto al Padre, junto a Dios, y la Biblia lo llama el Logos o la palabra, o así como nosotros lo decimos, la palabra en la versión Dios habla hoy. En versiones como Reina Valera y Biblia de Jerusalén, pues se nos va a hablar del Logos, una palabra en griego. Ya existía, y todo lo que existe fue hecho por Él, dice este Logos, este evangelio, y sin Él nada de lo que existe pues existiría, porque también además lo sostiene. Cuando se manifiesta este Hijo encarnado de Dios, dice el prólogo, una de sus estrofas: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, luz que alumbra y que disipa las tinieblas. Luego pudimos encontrarnos con un personaje muy importante, histórico, que se llama Juan el Bautista, del que hoy también vamos a hablar un poquito, también de acuerdo a la parte que vamos a analizar, que es desde el versículo 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor y esta sexta estrofa: Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Entonces el escritor, ya en esta sexta estrofa, una vez más nos va a hablar de Juan el Bautista, diciéndonos y mostrándonos el lugar importante de este personaje. Un personaje muy importante, pero también hay que aclarar que no es un personaje divino. Ya en un verso atrás nos había dicho que era el testigo que Dios había enviado, pero aquí nuevamente enfatiza que Juan el Bautista pues es lógicamente inferior al Señor. Y cuando él dice que era antes, que Jesús era antes que él, pues podemos tener dos referencias. Uno, que está por encima en el sentido de que era antes que él en la eternidad, y dos, en la superioridad por encima de él. Los estudiosos de la Biblia manejan estos dos puntos de vista. Cuando Juan el Bautista dice que era antes que él, ¿sí? En el versículo 15, es decir,
que se refiere, lógicamente, a la eternidad del Hijo de Dios, o también se refiere a la superioridad. Pero la idea es que este personaje tan importante, al que Juan el evangelista, pues el escritor del evangelio, siempre quiere aclararnos que no es divino y que no está por encima de Jesús. Parece ser que en tiempos donde se escribe este evangelio había cierta divinización de Juan el Bautista, porque en algún momento Jesús dijo que era el más importante de los nacidos de mujer. Entonces siempre los seres humanos nos vamos a los extremos, y había un extremismo con Juan el Bautista. Entonces el escritor del evangelio quiere dejarlo en su lugar adecuado, muy importante pero no divino, testigo enviado por Dios, y que ahora tiene una función de afirmar y confirmar a todos que ese hombre que ha aparecido es el Logos, es la palabra de Dios. Luego en el versículo 16 se nos dice que de su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro. Bueno, la Biblia Dios habla hoy que ya nos aclara un poco el lenguaje, pero nos quita mucho de la literalidad, nos quita algo muy importante, y es que nos hable de la plenitud de Dios, que ese es un término supremamente interesante, porque en griego se va a hablar del pleroma de Dios, que es como una plenitud absoluta de Dios, como una llenura de Dios absoluta, y que Cristo manifestaba ese pleroma, esa llenura de Dios. Eso es una superabundancia, una sobreabundancia, y nos va a decir un don en vez de otro. Y aquí también, en este versículo 16, pues tendríamos varias teorías, ¿no? Varios puntos de vista. Dice alguno que esa plenitud de Dios podría hablarnos como de dos momentos, un don sobre otro don. Es decir, ese don sobre otro don nos habla de que hay un primer momento en el que el Logos no era encarnado, y al no ser encarnado, ese Logos maravilloso, todopoderoso, grande, creó el cielo y la tierra, y que ahora tenemos ese don sobre otro don, y ahora era el Logos encarnado. Sí, eso dicen algunos expertos con sus puntos de vista. Y también otros nos pueden hablar sobre el don del Antiguo Testamento, que se manifestaba un poco en la ley de Moisés. Precisamente en el versículo siguiente, versículo 17, se nos va a hablar de ese don de la ley que vivió el pueblo de Israel de forma particular, aunque el logos poético de Juan nos habla de una universalidad, no solamente de un pueblo, pero aquí nos lo reduce y nos dice, vea, ese don se puede ver en un pueblo llamado Israel y que se le dio una ley, pero ahora ha venido el don pleno de Dios, por eso dice don sobre don, y ese don pleno de Dios pues va a ser el Señor Jesucristo, que está lleno de amor y de verdad, que es pues la realidad de todo lo que podemos estar diciendo sobre Él. Ese don se llama Jesucristo, y cuando dice don sobre don, gracia sobre gracia, pues es que hay una continuidad histórica del amor de Dios con los seres humanos. Dios nunca deja de sorprendernos con esa sucesión de gracias y de bendiciones. Un comentarista como William Barclay va a comparar esa sucesión de gracias y de dones como cuando usted viene extasiado en un carro viendo un panorama, viendo una naturaleza preciosa, pero de pronto al girar con el carro aparece otra expresión de naturaleza totalmente hermosa, seguramente igual o más hermosa que la que habíamos visto. Entonces es un ver sobre ver, una naturaleza sobre naturaleza, una gracia sobre gracia, un don sobre don. Dios siempre nos sorprende, eso sí tenemos que decirlo permanentemente. Tenemos un Dios que siempre nos sorprende y que siempre tiene una gracia sobre gracia para nosotros, sus hijos, para aquellos que somos creyentes en Él y que experimentamos permanentemente esa gracia sobre gracia, ese don sobre don. Por eso esta estrofa
del versículo 15 al 17, pues empieza dándonos el lugar de Juan como aquel que vino a enseñarnos, a hacernos ver que había llegado la luz de la humanidad, pero que esa luz de la humanidad era mucho más grande que él y que ahora ese don que él nos da es más grande porque estamos nada más y nada menos que frente al don encarnado, al logos de Dios, al pleroma de Dios, a todo lo que él puede darnos y reflejarnos como la bendición más grande que podemos tener nosotros, el pueblo de Dios, porque ha llegado el que está lleno de amor y de verdad. El apóstol Pablo va a usar muchísimo esa expresión del pleroma de Dios, pero muchísimo, y nos va a hablar de esa plenitud en el Cristo Todopoderoso. Es decir, que esta sexta estrofa, indudablemente, nos está conectando con lo que ya habíamos dicho en la quinta estrofa, que dijimos que Él es la palabra que se hizo como uno de nosotros, que vivió entre nosotros y que vimos su gloria, la gloria del Padre lleno de amor y de verdad. Ahora nuevamente va a tener expresiones que nos van a enriquecer muchísimo en este estudio sobre la identidad del Señor Jesucristo, y es que Él ha venido para darnos una abundancia sobre abundancia. Y es por eso que tenemos una confianza como creyentes y que ahora tenemos que seguir el legado de Juan el Bautista. ¿Cuál es el legado de Juan el Bautista? Pues ser comunicador a una humanidad tan necesitada de ese pleroma de Dios que está pleno en el Señor Jesucristo. Los creyentes que hemos recibido esa sobreabundancia, un don en vez de otro don, un don tras otro don, ahora tenemos que hacer lo mismo que hacía Juan, y era afirmar y confirmar a todos los seres humanos este logos maravilloso, esta palabra maravillosa, este Cristo maravilloso que quiere caminar con cada uno de nosotros y darnos de su bendición, enriquecernos cada día. Y como lo dijo este biblista Barclay, como que vamos avanzando y Él siempre nos quiere mostrar una gracia sobre gracia, un don sobre el don que Él nos ha dado. Por eso la historia del ser humano no es una historia carente de Dios. Nunca ha pasado eso. Todo lo contrario, Dios siempre ha permanecido con el ser humano y siempre ha sido bueno y su misericordia ha sido maravillosa. Aunque el ser humano en todas las épocas, pues no es que nos hayamos comportado muy bien. Dios en su infinito amor nos busca y el ser humano en su rebeldía siempre alejándose de Dios. Pero esa gracia sobre gracia nos muestra a un Dios tan maravilloso que por ningún motivo nos ha dejado de amar. Un biblista católico dijo que la debilidad de Dios era el amor a los seres humanos. Eso lo derrite a él, ¿no? Es tanto el amor por nosotros que no le importó hacerse como uno de nosotros, con nuestras fragilidades, con nuestras escaseces de vida, con todo eso, hacerse como uno de nosotros para enseñarnos a ser diferentes y a ver el camino que Él nos trazó. La debilidad de Dios, el amor hacia la humanidad. Y aquí encontramos a ese Cristo maravilloso, enviado pues por el Padre Celestial, que existió siempre y que está siempre con nosotros, y que usted y yo tenemos un reto y un desafío muy grande en tiempos tan oscuros como estos, de tanta corrupción política, de tanta crisis económica, de tantas expresiones diabólicas, maldadosas en este mundo. Pues tenemos un tremendo desafío, y es que la luz del mundo, es decir, Cristo, alumbre y disipe las tinieblas. Por eso no podemos quedarnos callados. Y si una persona a través suyo o a través mío se encuentra con la luz del mundo, ha valido la pena vivir. Ha valido la pena estar aquí. Demos gracias a Dios. Oremos al Señor en este día. Padre Celestial, te damos gracias por ese don tan maravilloso que nos das.
Y ese desafío de seguir los pasos de Juan, que es hablarle a una humanidad de la luz de la vida. Muchas gracias, buen Dios. En esta noche oro por cada familia que se reúne juntamente conmigo para estudiar un momento la palabra. Oro por ellos, por sus necesidades. Agradezco por tu compañía con cada uno y te ruego tu bendición, que les acompañes en el desafío de vivir. Levantamos una vez más oración por toda la humanidad que estamos sufriendo este momento de pandemia tan recio, Señor. Ayúdanos, Padre, como humanidad a controlarla y a ver tiempos mejores. Levanto una oración especial por Colombia y en forma particular por el Amazonas, porque estamos viviendo momentos bastante complicados en esta región que sería tan grande y tan hermosa para Colombia, llena de naturaleza, llena de árboles y un pulmón del mundo como es el Amazonas, y con su río gigantesco que produce tanto, pero que a veces está tan descuidada por el gobierno. Y en este instante, por esa unión con la frontera con Brasil, se vive un momento bastante complicado en las dos naciones, a través del Amazonas. Por eso levantamos una oración para rogarte por Brasil y por Colombia. Es nuestro clamor en esta noche. Amén y amén. Un gusto. El próximo domingo tenemos Cena del Señor. No lo olvidemos. Prepárese para hacerlo. Y recuerde que el jueves vamos a finalizar este prólogo porque nos queda solamente un versículo, el versículo 18, que es un versículo fascinante. Qué bueno, descansen por favor, cuídense mucho, que el Señor los guarde, Dios les bendiga y no se olviden, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones.